Bueno, muchachos, entonces vamos con la segunda parte del video sobre la expansión territorial de los Estados Unidos. Viene esta. Entonces, la compra en Luisiana en 1803. Resulta que en Luisiana, ahí como se ve, miren ustedes, este es el mapa de los Estados Unidos, ¿no? Aquí al lado derecho es la costa del Atlántico y ese bordecito era lo que eran las 13 colonias. Ya después se anexaron acá este pedazo. Se anexaron ese territorio cuando le ganaron la guerra a los británicos. Para 1803, en Francia, estaba mandando Napoleón. Y pues Napoleón estaba en toda la idea de expandirse allá en Europa. Pues para poderse expandir necesitaba tener un ejército fuerte. Y pues para tener un ejército fuerte usted necesita recursos, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde fue a sacar recursos? Le dijo a Estados Unidos, venga, Estados Unidos, ustedes me pueden prestar plata. Y Estados Unidos, pues hay que sí les podemos prestar, pero ustedes, ¿por qué en vez de prestarme más bien no me venden ese pedazo que tienen allá? Y Napoleón, pues entonces hace el negocio con ellos y así logra obtener el territorio de los Estados Unidos. Acá entonces después cuando Estados Unidos tiene perdón, el territorio de Luisiana, cuando Estados Unidos logra tener el territorio de Luisiana, eh, ya manda a hacer varias exploraciones y hay una muy conocida de los exploradores Lewis y Clark en 1806 que allá han trazado las rutas que llevarían al Pacífico iniciándose el periodo de la conquista del oeste. Y la guerra contra el indio, que esto es también como clave en la historia de los Estados Unidos, que para que ellos se pudieran expandir tuvieron que exterminar pues a toda una cultura, a varias comunidades indígenas que habitaban ese territorio del oeste que era pues ahí donde está Luisiana y ahí después empieza, siguen hasta llegar al otro lado, que ahí les voy a ir contando cómo lo van a hacer los Estados Unidos. 1803, mire, compra Luisiana. Después a nuestros amigos los españoles le van a comprar aquí el territorio de la Florida. Mire, la Florida. Aquí esto es el Mar Caribe, ¿no? Aquí abajito es México, o abajito no, al sur. Y aquí al norte es Canadá. Y estos son Gringolandia, ¿no? Tienen hasta por allá, hasta Canadá, que es por allá al lado pegado a Rusia. Estamos entonces hablando de la Florida, ¿no? Ahí en Florida queda Miami. Ahí hay harta comunidad latina, eso de los cubanos que han ido por allá, oye. Entonces, la Florida se la van a comprar a España, 1819. Ahí viene qué estaba pasando aquí en 1819, ¿no? Aquí estábamos en pleno proceso de independencia de estos gilipollas españoles. Y pues ellos para poder enfrentar ese proceso de independencia y rebelión que estaban aquí en América, pues entonces también necesitan billete. Y pues Estados Unidos aprovecha esa coyuntura para comprarle la Florida. Que el principal interés de Estados Unidos al comprar la Florida era también tener como un punto estratégico para el dominio, para el control del Caribe. La Florida que hay nomás ahí pegadito a Cuba, entonces, y además Cuba también es una isla que ha sido muy codiciada por los Estados Unidos desde prácticamente desde que ellos son nación. 1819 compré la Florida. Ay, vea, los pobres mexicanos, carnales. A ellos, a esos güeyes, sí que les quitaron tierras. Miren, esto que está acá en azul, todo esto es lo que es México hoy en día. Pero miren, se extendía hasta por acá, tratando Guadalupe Hidalgo. Esto lo perdieron. Y aquí en la independencia de Texas. Ahí es cuando empieza el proceso de pérdida de territorios por parte de los mexicanos, que Estados Unidos pues les va a declarar una guerra en 1848. Dice, conflicto armado que se inició como consecuencia de la anexión de la República de Texas y posterior intento de extender su frontera original hasta el río Bravo. El conflicto culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México reconoció la independencia de Texas, fijaba las fronteras en el río Bravo, y se dio los territorios de Alta California y Nuevo México, Estados Unidos, a cambio de 15 millones de pesos. Claro que esos pesos, pues igual tampoco era mucho. Tampoco fue mucho lo que pagaron, pues claro que es que los mexicanos fueron los que perdieron la guerra, ¿no? Pero miren, también eso es lo que yo les quería como mostrar, como
la gran cantidad de territorio que perdieron los mexicanos, que fue bastante, miren, es casi, o sea, México sería por ahí el doble de lo que es hoy en día. Y además miren que los motherfuckers, uy, perdón que estamos en clase, los señores de Estados Unidos perdieron, perdieron Texas, digo, los mexicanos perdieron Texas y pues después con el tiempo encontraron petróleo ahí, que eso también fue como un elemento fundamental para el crecimiento económico de los Estados Unidos, cuando empiezan ya a hacer carros y eso. Aunque al principio, en el momento en que Estados Unidos empezó a expandirse, fue más importante el tren, ¿no? Que el tren también transportó mucha gente. Claro que eso era un lío atravesarse todo ese territorio en tren porque los indios no se las iban a dejar tampoco tan fácil porque esos territorios eran de ellos, ¿no? Bueno, entonces los pobres mexicanos pierden la guerra. 1848, miren acá las imágenes, me conseguí estas. Y aquí están nuestros güeyes, los mexicanos, venlos, peleando contra los gringos. Y estos gringos dándole una hit a los pobres mexicanos. Bueno, y miren, aquí también están. Este cuadro, a mí, ¿sabe qué fue lo que me gustó? Miren, que se ve como el ejército mexicano que tenía pues soldados como más populares, mientras que el ejército de los Estados Unidos era un ejército más entrenado. Acá hay un monumento a los caídos en la guerra. Estos generales que participaron aquí en la guerra de México, de Estados Unidos contra México, esos manes después van a estar en la guerra civil de los Estados Unidos, que ese conflicto fue también brutal. Bueno, entonces sigue la compra de Alaska. Alaska se la van a comprar a Rusia. Rusia también estaba ahí en una crisis económica. Para 1867 estaba difícil la situación económica de Rusia. Además, se acercaba una guerra también con Japón. Varios conflictos tuvo los señores de Rusia, los zares, hasta 1914, 16. En el 16 que caen los zares allá en Rusia con la revolución rusa. Entonces pierden, Rusia le vende esto y también Estados Unidos después va a encontrar petróleo aquí en Alaska. Esa es la otra. Otro pedazo más para ellos. Alaska. Aquí está como se muestra, aquí el momento en el que están firmando el tratado. Firma el tratado de cesión de Alaska, 30 de marzo de 1867. Robert Sherrill, William Seward, William Hunter, Vladimir, este es el ruso, ¿no? Vladimir Boisko, Eduard de Stoiky, Charles Sommer y Frederick Seward. Ahí están. Y ya, que está el chequecito. Toma, hermano, para los dulces, para comprarse por allá lo que usted quiera en Rusia, hijo, mientras yo me quedo con Alaska, que ellos pensaban que eso no había nada. Y vea que sí. España se va a enfrentar contra los gringos en 1898 y van a perder. Y los gringos, esta es una de las primeras parecidas a... Bueno, esos manes se han hecho varios autoatentados, este es uno de los primeros. Conflicto bélico que enfrentó España a los Estados Unidos en 1898 resulta la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia cubana tan linda, ayudando a Cuba a su independencia, cuando en realidad lo que querían ellos era pues adueñarse de Cuba. Al final España fue derrotada y sus principales pérdidas territoriales fueron Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Filipinas, eso es allá en el Pacífico, en el sudeste asiático, es al otro lado del mundo. Y hasta allá eso eran territorios de los españoles y los perdieron junto con Guam, también eso es cerca de Filipinas. Los perdieron allá con Estados Unidos los españoles. Ellos van a iniciar con se van a hacer a fingir un ataque de una flota española a un barco comercial de los Estados Unidos. Cuando eso fue un ataque que lo hicieron ellos mismos, fue un autoatentado. Y con eso justificaron la declaración de guerra, enfrentaron a España y España pues perdió sus últimos territorios acá en América, que eran Puerto Rico y Cuba, que pasaron a ser manos de los Estados Unidos hasta cuando Cuba, pues Cuba, porque Puerto Rico sí, bailas, Cuba sí logró en su independencia real, después cuando Fidel Castro llegó con la revolución. Bueno, aquí entonces miren,
los territorios que tenían los españoles. Esto era de los españoles acá de Estados Unidos y tienen lo que pierden con los señores de Estados Unidos. Anexión de Hawái. Uy, esa historia de Hawái también es un cuento bien interesante, la de Hawái. Hay varios colonos que llegan a cultivar piña allá a Hawái de Estados Unidos. Y entonces a medida que va pasando el tiempo son más los que llegan y hasta que terminan enfrentándose con una especie como de monarquía que había allá en Hawái y la logran derrotar y se lo anexan. Acá dice, Hawái es anexada por Estados Unidos debido a la influencia de terratenientes norteamericanos, los que le digo que cultivaban piña, que se encontraban en las islas desde 1838. Los marines intervinieron en la isla, lo que condujo al derrocamiento de la reina Liliuokalani y la anexión del archipiélago al territorio de los Estados Unidos. Ahí esos manes, los de Estados Unidos, van a poner también una base militar que va a ser atacada por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, que es la base de Pearl Harbor. Y aquí, pues, la que nos tocó a nosotros sufrir, la anexión de la zona del Canal de Panamá, que nosotros perdemos ese territorio en 1903. Claro que Colombia estaba saliendo de la guerra de los 1000 días, pierde ese territorio y Estados Unidos pues también aprovecha pues para adueñarse del canal, que ese es el real interés. Otra vez acá está Roosevelt, véalo. El real interés de ellos era adueñarse del canal de Panamá. Mira acá, echándole toda la tierra a Bogotá, qué lindas. Mírenlas. Nuevo país. Sobre todo, mijo. Si esos pasaron fue a ser mano de los gringos también. Bueno, ahí fue que nosotros perdimos. Dice acá, en el gobierno de Colombia involucrado en una interminable guerra civil no pudo resistir a esta invasión. El tratado Hay-Banu-Barilla entre Estados Unidos y la joven República de Panamá 1903 se dio a perpetuar a Estados Unidos los derechos sobre una zona del Istmo en el que construyó el futuro canal de Panamá. Allá antes de que ellos llegaran a Panamá, ellos tenían un ferrocarril, que ese ferrocarril fue el que empezó como la influencia de los Estados Unidos ahí en Panamá. Véanlo aquí, Panamá. Y listo, muchachos. Lo último que les toca hacer es responderse ese cuestionario y me lo envían respuesta, me toman foto del cuaderno, chin, tan, le tomo la foto. Y entonces usted coge, se pone a hacer el trabajito allá en la casa, bien juicioso, y cuando lo termine en su cuaderno, las preguntas y las respuestas, porque le toca escribir las preguntas y le toca escribir las respuestas, porque después ni siquiera sabe usted qué es lo que está escribiendo, ni lo que se está preguntando, ni lo que está respondiendo. Entonces después de que usted termina el trabajito, coge la fotico y me la envía a la aplicación esa que les hemos estado enviando de Edmodo, publicidad gratis para los manes, o si no al Facebook que cree que se llama Tutorías en Ciencias Sociales. ¿Listo? Entonces vamos a ver si no les queda grande mis chinos. Cualquier pregunta me mandan también por cualquiera de las dos, por Edmodo o por el Facebook Tutorías en Ciencias Sociales. Nos vemos mis chinos.